Referencia a Esteban Tito Dómina, una eminencia para que nos ayude a entender y a conocer un poco más a Manuel Belgrano. Tito, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Paulo, buen día, buen día. Bueno, y qué lindo poder conocer un poquito más de este grande. ¿Hasta qué hora va tu programa? Todo el día. Tenemos hasta las 12, Tito. Hasta cadena nacional. Necesitaríamos todavía 12 horas más para hablar de Belgrano, porque es tanto lo que ha dejado como legado, ¿no? Más allá de todo lo bueno que hizo, que fue un montón, porque Belgrano no solo creó la hermosa bandera que tenemos, sino que se desempeñó en esa primera hora patria tan compleja, tan intensa, dejando una huella de principios y valores que son, creo, Pablo, lo que los argentinos de hoy tenemos que recuperar, ¿no? Y poner en práctica. Qué importante esto, arrancar así, ¿no? Marcando los valores. Cuando uno marca los valores de una persona, está marcando lo más importante casi de esa persona, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Pablo? José Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ese era su nombre completo, tenía todo para pasarla bien en la vida. Él venía de una familia acomodada, instruido en las mejores universidades de España, en Salamanca, hablaba varios idiomas, pintón, galante, no le faltaba nada. Y sin embargo termina sus días un 20 de junio como hoy, de 1820, a los 50 años de edad, evocando al Gordo Soriano, triste, solitario y final, porque terminó arruinado, enfermo, olvidado. Felizmente con el paso del tiempo se fue recuperando esa memoria con todos los méritos que había, los méritos ganados para eso, ¿no? Pero quiero destacar que pudiendo haberla pasado bien, bueno, el dato más concreto es que se puso al frente de los ejércitos patrios, esos ejércitos de esa primera hora, sin ser militar. Él no era como José de San Martín, un militar de carrera. Era un abogado, un intelectual, un tipo que sabía mucho de economía, y ahí tuvo que ponerse al frente de ejércitos de lo que sabía poco y nada y marchar a las campañas, al Paraguay, al Alto Perú, ganar y perder batallas. Y bueno, eso habla a las claras de su compromiso, de su patriotismo, de su desprendimiento. ¿Y cómo surge esto, Tito? ¿Cómo se despierta en él toda esta pasión que lo lleva a recorrer un camino que fue mucho más dificultoso del que vos mismos nos decías que podría haber transitado de la mejor manera, sin preocupaciones, sin ningún tipo de situaciones? ¿Qué despierta en él ese patriotismo, todo lo que después lo llevó adelante? Muy picante esa pregunta, muy picante, Paulo, porque yo la trato de responder en mi libro Belgrano a corazón abierto, porque todo lo que él después hizo es público, hay bibliografía, hay fuentes. Pero ¿por qué, como dice Paulo, arrancó? Bueno, creo que hay una pista, es que él está en Europa, en Salamanca, en España, estudiando abogacía y economía, cuando en el país vecino, ahí a la vuelta, se produce nada menos que la Revolución Francesa, en 1789. Y yo creo que esas ideas libertarias de los iluministas, de Rousseau, de Montesquieu, él las consume y además adhiere a la teoría fisiócrata de los economistas, que rompe con los viejos modelos económicos. O sea, en una palabra, Paulo, viene con una cabeza armada con la visión de la época, con las mejores ideas, y trata de ponerlas en práctica en su tierra. Es de los pioneros del grupo que arma la Revolución de Mayo. Él y su primo, Juan José Castelli, son los primeros que empiezan la rosca, permítame la expresión, que deriva después en la Revolución de Mayo. O sea que él tiene un compromiso temprano, para nada oportunista, yo creo que muy fundado en los valores, en los principios que él tenía en su cabecita. Claro, digamos que trajo para esta parte del mundo en ese momento todas unas ideas superadoras, unas ideas de crecimiento, de progreso, y esto que tan está de moda hoy, Tito, que es la idea de la libertad, ¿no? Sí, de la independencia, porque recordemos a tu audiencia, Paulo, a todos los televidentes, que era el virreinato. Claro. El virreinato era una sucursal de la corona española, muy rígida, muy vertical. Todas estas ideas de progre estaban absolutamente vedadas, regían las leyes de India, que era un formato muy rígido,
Entonces, él encabeza, digamos, una gesta, Pablo, que va a durar varios años, porque después de la revolución viene la gesta independentista, las batallas, las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo suelo decir, repito como logro, que para mí el trípode, el podio, ¿viste? Como las Olimpiadas de esa primera hora patria, ponele hasta 1820, es San Martín, Belgrano y Güemes. Ajá. Esos tres son los responsables de que después, mucho tiempo después, esto se convirtió en una nación independiente, que es la querida República Argentina que tenemos hoy. Pero ellos tuvieron un alto protagonismo más allá de todos los demás, porque seguramente algunos van a decir, che, pero te olvidás que Ciudad de Moreno, Pueyrredón. No me olvido de nadie, pero estos tres me parece que es el podio de la patria. Los pones por encima del resto, un pasito arriba, digamos. El podio de la patria. Viste, con las Olimpiadas, cuando hay una carrera y suben tres y corrieron los que corrieron, ¿no? Con todo mérito. Bien, Esteban, justamente con referencia a lo que mencionaba recién, esto de San Martín, de Belgrano y de Güemes, entre otros, hay un registro de que se conocieron San Martín y Belgrano allá por el año 1814. Entre ellos, se llevaban bien, eran dos personas ya destacadas, ya eran personas influyentes, personas que habían tenido experiencia en el ejército. Entre ellos se llevaban bien, había competencia. ¿Qué podemos saber de ese encuentro? Qué lindo porque es una de las cuestiones más interesantes. Se encuentran, como bien dijiste, en una costa salteña en 1814, cuando San Martín lo va a relevar a Belgrano, que vuelve de la segunda expedición al Alto Perú, que terminó en fracaso en Vilcapugio y Ayohuma. Entonces, el gobierno, como San Martín ya había llegado a Buenos Aires en 1812 y había armado los granaderos y todo eso, lo manda a reemplazar a Belgrano, se encuentran ahí se conocen. Y después nace ahí una relación de una empatía, de un respeto mutuo. Belgrano lo tenía casi como un padre, y mirá qué curioso, Pablo, Belgrano es 8 años mayor que San Martín. Sí. Porque Belgrano es de 1770 y José de 1778. Y sin embargo le profesa una admiración tremenda, y San Martín recíprocamente devuelve esa consideración, porque en todas sus expresiones, sus cartas, sus epístolas, destaca la figura de Belgrano. No tanto en el plano militar, porque San Martín era un profesional de carrera, pero sí en el patriotismo, el valor, el coraje, la relación entre ellos. Después no se vieron más, porque San Martín en 1814 se viene a Saldán a recuperar su salud, y después se va a Mendoza y ya no se ven más. Y con Güemes pasa lo mismo. La relación entre Belgrano y Güemes arrancó mal, porque Güemes era un joven que le gustaba, como se dice, pasarla bien, y que estaba a las órdenes de Belgrano, ¿no? Entonces Belgrano lo manda castigado, y estamos hablando de 1812, al joven Güemes. Y después, cuando Güemes ya es gobernador de Salta en 1815, y empieza a tomar, a hacer la misión que tomó a su cargo, que es la defensa de esa zona donde venían las invasiones españolas, Belgrano, la relación con Belgrano es también intensa, y las cartas así lo demuestran, que se cursan uno y otro. O sea que estos tres, no en vano, digamos, son los padres de la patria de esa primera hora, porque hubo entre ellos además un respeto mutuo, una consideración, un afecto que no lo estoy inventando, Pablo, está documentado. Felizmente yo recupero lo que anda dando vuelta para probar que así fue, que no había mezquindades entre ellos. Tito, tan bueno eso que decís, que no había mezquindades entre ellos, y marcabas cómo era la relación. Y mi pregunta es ahora, recién hablamos de cómo pensaba Belgrano, ¿no? Las ideas, o cómo pensaban San Martín y cómo pensaban Güemes, ¿eran muy distintas al pensamiento, a la ideología, lo que traía Belgrano desde el viejo continente? Porque digo, hoy se discuten mucho las ideas, se apañan unas, se castigan otras. Digo, ¿cómo era en esa época? ¿Cómo pensaban ellos? Muy parecido, de acuerdo a su personalidad y formación de cada uno. Pero el propósito supremo, el objetivo supremo de la libertad y de independencia está comprobado en todas las comunicaciones, en las consignas. Pero Belgrano iba más allá, porque por ejemplo, Pablo tenía una visión de la educación. Él sostenía que los pueblos no iban a ser libres ganando la guerra, que estaba indefinida, aún ganando la guerra, si no había educación universal. Claro. Tal es así que cuando le dan ese premio
fuerte, una recompensa suculenta por las victorias de Tucumán y Salta, que podría haberse la llevado a la casa, porque era personal el premio, lo donó para levantar 4 escuelas en ese norte donde no había nada, porque él le dolía que los paisanos comprometidos con la causa de la independencia, que peleaban los ejércitos, eran analfabetos, pues no había sistema educativo, no había educación, solamente una élite recibía educación. Entonces él quería que eso se extendiera a todo el pueblo. Felizmente va a tardar varias décadas y después va a pasar con la ley 1420, ¿no es cierto? Pero mirá cuánto tiempo pasó. Yo suelo repetir, Pablo, que qué pena que no lo hayamos tenido al querido Manuel en tiempos de paz, que lamentablemente tuvo que dejar su vida, sus mejores energías en una guerra, porque hubiera sido una cabeza que yo creo que nos hubiera ahorrado mucho de las idas y vueltas que vinieron después, porque fíjate que la Constitución recién se sanciona en 1853, 30 años después de haber terminado la guerra. Claro. Entonces, qué bueno hubiera sido esa cabeza virtuosa de Manuel, y lo que vos me preguntás, San Martín también y Güemes también, con otra, a lo mejor otras prioridades, otro enfoque, según las tareas que tenían a su cargo. Pero Belgrano no deja, bueno, el tema de la mujer, también en un formato machista, machirulo del virreinato, donde la mujer prácticamente no existía, Belgrano totalmente amplio en esa visión de género, podríamos decir, idea adelantada, porque uno lo dice hoy, Pablo, y dice, bueno, pero pero estamos en 1810, claro. 1820, ¿no es cierto? Tito, acá mi compañera Lorena te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en este Día Patrio. Y esto de hablar de Belgrano también, decir, ¿qué pasó con esto que él dona todo su dinero, todo lo que había ganado en reconocimiento de sus batallas, para la creación de escuelas que nunca se crearon? ¿Puede ser? Se crearon con delay, 100 añitos, ponele. Porque está bien, ponele que cuando él dona eso, que es 1813, después de la batalla de Salta, estábamos en guerra, era un despelote, entonces ponele que se hubiera demorado un poquito, pero no tanto. La última se terminó de construir en el año 2000, o sea, se levantaron esas 4 escuelas, pero bien argento, ¿viste? Tomándonos todo el tiempo del mundo. Pero, por ejemplo, es interesante recordar que no solo donó la plata, sino que escribió de puño y letra, ahí en medio de la campaña, en la carpa, el reglamento de las escuelas, porque él quería que no es que se enseñara cualquier cosa, sino que él escribe de puño y letra el reglamento, y es una pieza, mirá, de colección, revisar eso, ¿no? Claro. Esteban, tengo 2 preguntas en una, que están un poco relacionadas y tratando de ser lo más respetuoso posible. Una de las que se rumorean, porque el argentino siempre habla de todos y de todos. Y la pregunta es ¿por qué se habla de menos? Y acá va. ¿Por qué Martín Miguel de Güemes no ha sido tan reconocido como Belgrano y como San Martín, por ejemplo, en los colegios, en los billetes, en las calles, más allá de que en el norte sí es reconocido, a lo largo de la historia no ha tenido ese papel tan protagónico? Y la otra, se habla también mucho de Belgrano y de su vida personal. Él se casó, tenía una vida ordenada, normal, común, corriente. ¿Qué se puede saber de su vida personal? Bueno, vamos rápido. La primera, Güemes. Yo creo que claramente a Martín Miguel de Güemes, lo que escribe en la historia oficial, el relato, la crónica oficial, lo ponen en el grupo de los malos, entre comillas, porque la historia oficial está dominada por la lógica de Sarmiento, civilización o barbarie, lógica de su tiempo. Entonces, civilización eran los buenos, entre comillas, y barbarie todos los malos, que fundamentalmente los caudillos, pues Sarmiento pone a Facundo adelante de toda la fila de los malos. Y ahí fueron a parar injustamente. Primero, que yo no creo que hayan sido malos, todo lo contrario, pero para ellos eran malos. Y en ese lote lo ponen a Güemes, y a Juan Bautista Bustos también, pero a Güemes, que vos me preguntás, ¿por qué? Porque los tipos no se dejaban llevar de la nariz por Buenos Aires, el centralismo era tremendo, un mal que sigue vigente, ¿no es cierto? Pero desde Buenos Aires se liquidaba todo sin respetar nada, y Güemes lo sufrió en carne propia. Yo creo que por eso paga un alto costo, que es el ninguneo durante tanto tiempo, que felizmente hoy estamos recuperando su memoria. Eso en cuanto a Güemes. Lo segundo, Manuel. Ahora les cuento, Pablo,
una cuestión personal, si se me permite, porque soy un veterano. Yo cuando iba a la escuela, y los veteranos que nos escuchan, que estudiamos con los manuales de Capeluz, de Estrada, la revista Villiquen, todo eso, nunca nos contaron la historia personal de Belgrano. Yo de grande, y me dio mucha bronca cuando me entero que Belgrano tuvo 2 hijos, no se casó nunca, no formó familia, porque él estaba metido hasta el cuello en la guerra. Entonces pero tiene 2 hijos. Y Pedro Pablo, que lo cría, fíjate vos, lo cría Juan Manuel de Rosas, porque la mamá era la cuñada de Rosas, hermana de Nación Escurra, Josefa Escurra. Y Pedro Pablo, que es Rosa quien le cuenta a Pedro Pablo cuando él cumple 18 años quién había sido su padre. Y él empieza a firmar Pedro Pablo Rosas y Belgrano, porque Rosas le había dado el apellido. Claro. Y Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, la hija, nace en Tucumán, la alcanza a conocer de bebé, porque después regresa a Buenos Aires para esperar la muerte, y de ahí hay descendencia, o sea que tenemos... los otros días estuve con el Chorno es el hijo del tataranieto, con Manuel Belgrano, Chorno. Qué lindo que la sangre de Belgrano siga presente en familias argentinas. Digo esto porque evidentemente durante mucho tiempo, como bien lo dijiste, estuvo rodeado ahí de cierto silencio, una cosa media rara. Exacto. Para nada, el tipo no formó familia porque no tuvo la posibilidad de establecerse ni de residir en ningún lado. Pero, y con él se cumple el dicho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Porque a él también el reconocimiento le llega tarde. Lo que estuve leyendo es que un solo diario, 3 meses después, es el que publica la muerte de Belgrano. Pasó desapercibido porque además había un despelote fenomenal, porque había caído el último gobierno nacional, que era el directorio, embatido por los caudillos del litoral. No había gobierno nacional, las provincias recuperaban su soberanía. Se entra en esta etapa de 1820 de unitarios y federales. Nadie se acordó de Manuel, casi nadie. Su sepelio fue muy pobre, tal es así que además no había un mango en su familia para nada. La lápida la improvisan con una tapa de mármol de un mueble de la casa donde alguien talla, aquí yace el general Belgrano. Felizmente esa lápida permitió ubicar después dónde estaba ubicado sus restos en el templo de Santo Domingo, que estaba ahí en el barrio donde muere, en la casa paterna, y en el año 1902 se recuperan esos restos y se llevan al mausoleo hermoso que está ahí en la avenida Belgrano de Buenos Aires, en el templo de Santo Domingo, en el atrio. Pero digo, todo lo de Belgrano es tardío, pero mirá, Paulo, no solo Belgrano, con San Martín pasa lo mismo, San Martín se come 26 años en el exilio, con Güemes pasa lo mismo, y si seguimos la lista también. Rosas se come 25 años en el exilio, Alberdi muere en Francia, Sarmiento muere en el Paraguay. Fuimos muy jodidos. Somos jodidos, esa es la definición, totalmente. Tito, ya para ir redondeando y no quitarte más tiempo, ¿por qué los colores celestes y blancos de la bandera? La bandera no sabemos cómo era, Paulito. No sabemos si era así con las franjas como la tenemos hoy, esta hermosa y querida bandera, o si eran verticales como sostienen algunos, o las franjas estaban invertidas. No lo sabemos porque no hay constancia, en ningún lado lo dice. Felizmente sí dice, y hay constancia, que es celeste blanca, por puño y letra de Manuel, porque nuestro querido Manuel, después de haber izado la bandera a orillas del Paraná, donde hoy se levanta el monumento a la bandera, le escribe y le comunica al gobierno que inventó una bandera celeste y blanca de los colores de la escarapela, porque unos días antes le había pedido que le autorizaran a usar una escarapela y el triunvirato le dice, bueno, dale, usa una escarapela pero celeste y blanca, que era para no apartarse mucho del asunto de la política en ese momento, de la táctica política, porque los colores celeste y blanco supuestamente son los colores borbónicos, y todavía no se había declarado la independencia, entonces el triunvirato dice celeste y blanco. Y Belgrano deja constancia de que la bandera que creó en Rosario es celeste y blanca. Lo que no sabemos es si la disposición de la franja es lo mismo. Lo que es hermoso de todas maneras es que tenemos esa bandera que hoy la saquemos, aunque sea de lo que sea, del tamaño que sea y en el estado que esté, la pongamos a la vista, porque es recuperar el sentido de patria y de nacionalidad que los padres fundadores quisieron dejar como legado. Y si da, Paulo, pongamos aunque sea unos segundos Aurora. Coincido. ¿La bandera siempre tiene que llevar el sol? ¿Cómo? La bandera
Argentina, celeste y blanca, ¿siempre tiene que llevar el sol o es para algunas ocasiones especiales, para algunos momentos especiales el sol? No, el sol fue tardío en el sentido que no estaba en la bandera original, lo aprueba en 1819 el Congreso, que sesionó ese año. En 1819 incorpora el sol para la llamada bandera de guerra, pero después ya la bandera oficial argentina incorporó el sol, o sea que hoy la bandera oficial es la celeste, Bien. blanca y celeste y el sol en el medio, el sol incaico, ¿no? Es una reminiscencia de los pueblos originarios. Bien. Bien. Lo último, Tito, y como para ponerle un dato de color, y para cerrar, ¿es cierto que tenía voz de pito Belgrano? Eso aparentemente es así por la anécdota que trascendió, una anécdota cuando Sí. Con estaba Dorrego. Claro, que Manuel Dorrego le hace bullying, porque formaba parte del Le Estado hacía Mayor bullying. de Belgrano. Belgrano tenía un casting de primera, el casting del Estado Mayor del glorioso Ejército del Norte, era el General Paz, Juan Bautista Busto, Arauz de la Madrid, Díaz Vélez, eran y Dorrego. Entonces, cuando estaban haciendo un ejercicio de voces de mando, dirigido por San Martín en 1814, cuando le llega el turno a Belgrano, que se habrá sido firme, una cosa así, Belgrano tenía voz finita, entonces Dorrego le hacía bullying. San Martín se enculó, agarró un candelabro, según cuenta este relato, que había en la mesa, golpea la mesa y dice, señores, no hemos venido acá Claro, a burlarse. Claro, salen así que lo Pero castigan, además Dorrego. porque hacía contraste con San Martín, ¿no? Que era una Claro, voz, San dicen que era de Más potente. más gruesa, más... Claro, tipo barítono. Barítono, Eran claro, dos sí, personalidades distintas en todo sentido, Qué va. Pero ¿qué es lo interesante, chicos, Pablo? Sí. Se Excelente. pusieron de acuerdo y se hincharon para el mismo lado. Así Una es. enseñanza Claro. que los argentinos tendríamos que aprender algún día, esto de volver a tropezar una y mil veces con la misma piedra, chicos, porque vamos a decir, bueno, un camino de piedra, no, es con la misma Sí. que tropezamos, la piedra del conflicto, de la desunión, del desgaste inútil de energías entre nosotros. Dejémonos de joder, que tenemos un país que puede ser grande de verdad. Así es, me quedo con esa reflexión. Tito, ha sido un verdadero gusto poder conversar contigo, escucharte, un placer y la gente del otro lado también lo agradece enormemente porque nos lo hace saber, así que seguramente fue una muy buena charla y eso nos da mucho gusto y placer. Así que solamente palabras de agradecimiento para este contacto. No, gracias a ustedes, siempre a disposición. ¡Viva la patria! Viva la patria, así es, muchísimas gracias. Esteban Tito Domina nos ha hecho un camino y un recorrido realmente increíble por la vida de Manuel Belgrano, por la historia de Manuel Belgrano, su participación en lo que ha significado la relevancia de la República Argentina y nos ha dejado marcado este trípode, ¿no?, de San Martín, Belgrano y Güemes, que en coincidencia también el lunes se recordó la muerte de Güemes. Sí. Fíjate, Sí. ¿no?, son 2 o 3 días de diferencia. Un reconocimiento que le llega hace poco también. Tardísimo. 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 Y él Sí. lo dijo recién. Sí, ¿Por sí. qué tan tarde, no? Sí. Porque de este trípode el que menos nos han enseñado y nos han explicado Tal cual. es lo de Tal cual. Güemes. Bueno, y ¿Cómo destacar ha sido esto. importante lo de Belgrano? Que siempre estuvo en los billetes de un pez, de un austral, no sé cuánto era, y siempre de 10 pesos. Ujú. Sabiendo lo importante que es el